Cordial saludo, mi nombre es Edison Gamboa. A continuación les voy a hablar del protocolo de resonancia magnética en cerebro. Para este protocolo tenemos ciertas indicaciones, las cuales son metástasis, infecciones, traumatismos, hemorragias, isquemias, patologías vasculares, también como epilepsia e hidrocefalia. Para este protocolo hay unas ciertas ventajas, las cuales son examinar la anatomía del cerebro, evaluar traumas, enfermedades o derrames cerebrales. También se puede controlar la función y el crecimiento de los tumores cerebrales y también nos sirve como guía para planificar una cirugía, terapia u otros tratamientos cerebrales. En este protocolo también tenemos unas contraindicaciones, las cuales son estar en embarazo. También otra es cuerpos metálicos en el rostro, desfibriladores o marcapasos antiguos, también como bobinas dentro de los vasos sanguíneos, o clips cerebrales y también como implantes cocleares. La seguridad del paciente y del equipo. En este no se debe entrar a la sala de radiología elementos ferromagnéticos. Y esta área está dividida en 4. En la primera área debe estar libre al personal en la sala de espera. En la segunda área debe haber una movilidad reducida, pero esta debe estar acompañada bajo la supervisión del personal médico en radiología magnética. Esta tercera área es de alto riesgo. Y en la última, la cuarta área, es en donde se encuentra y la preparación del paciente debe tener el consentimiento informado, diligenciado y firmado. Retirar todo objeto metálico y también debe verificarse la tasa de filtración glomerular. La posición y orientación del paciente. El paciente debe entrar la cabeza primero al gantry y debe estar en decúbito supino. También debe estar centrado el rayo sobre la gabela. Las bobinas o antenas de cerebro, les voy a hablar acerca de lo que significa esto. Las bobinas o antenas son las que reciben la señal de los tejidos. Es de suma importancia utilizar la antena adecuada para cada estudio en el que se va a realizar, tanto en la posición regional como en la anatómica, específicamente para mayor resolución especial posible. La antena que se utiliza para el protocolo de cerebro se la conoce como neurovascular. Le voy a hablar un poco acerca de los localizadores en los 3 planos. Para el plano axial, este debe tener dirección cráneo-caudal, paralelo a la línea bicomesural tangencial a la margen inferior de la rodilla y el esplenio del cuerpo caloso. En el plano coronal, en dirección AP, paralelo al tronco del encéfalo. Y por último, el plano sagital, este va en dirección de derecha a izquierda, paralelo a la línea mesencefálica y a los localizadores tanto axial como coronal. Cordial saludo, mi nombre es Lina y les voy a hablar sobre protocolos de resonancia en abdomen. Pues dentro de un mismo contexto podemos afirmar que a pesar de que la resonancia se demostró que la sensibilidad y especificidad igual o superior a un tomógrafo para la evaluación del hígado, el vaso, el páncreas, se sigue utilizando como una técnica complementaria. Pero hay situaciones que sí o sí se deben hacer resonancia de abdomen, por ejemplo, en la cuantificación de hierro hepático, en el diagnóstico diferencial entre carcinoma pancreático, pancreatitis crónica, quistes hepáticos, bueno, entre otros. Aquí vamos a hablar también sobre unas contraindicaciones. Cualquier implante activo eléctrico, magnético o mecánicamente, por ejemplo, marcapaso cardíaco, bioestimulador de bomba de insulina, neuroestimulador de implante coclear y pues audífonos. También podemos hablar como clip o grapas quirúrgicas ferromagnéticas o clip de aneurisma intracraneal, ¿cierto? Pero también vamos a hablar como la seguridad que es importante del paciente y en el equipo, que solo se debe administrar a un paciente gadolino cuando su tasa de filtración glomerular es mayor a 30. También se debe tener atención pues, con los sistemas y objetos que no son compatibles con el resonador, como por ejemplo camillas, botellas o con todo aquel elemento pues, que sea
característica ferromagnética como pinza, bolígrafo, bueno, entre otros, ¿cierto? También aquí la preparación del paciente es pues que el paciente debe traer su historia clínica, debe indagar pues si ha tenido alergias para medir contraste o qué otra alergia producen, debe firmar sí o sí pues su consentimiento informado y pues mirar que retirarse sus objetos mecánicos como cadenas, anillos, pues entre otros, ¿no? Aquí también vamos a hablar sobre la posición y orientación pues como del paciente, el cual es ubicar el paciente pues en decúbito supino, con los brazos extendidos como por encima de la cabeza y si no hay ningún limitante. Si lo hay, entonces extender los brazos y dejarlos al lado pues como del torso, ¿cierto? Para estas resonancias también se identifican las bobinas o antenas correspondientes. Con antenas múltiples elementos, de múltiples elementos, perdón, variables según pues como la región anatómica, pero en la mayoría de los estudios se utiliza una bobina corporal de superficie, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos por ejemplo, hablarles también sobre pues, los planos que como tal manejamos en este momento. Por ejemplo, los planos, la planación en los ejes hacia el coronal se deben realizar con un FOB que cubra su totalidad, pues como la cavidad abdominal. Se deben realizar secuencias dinámicas tras la inyección de medios de contraste como tal. En el plano axial, pues desde la eje coronal y sagital, desde el cráneo caudal, desde las bases pulmonares a las crestas ilíacas. Y en el plano coronal, pues desde el eje axial y sagital, desde la pared anterior abdominal hasta la pared posterior del abdomen, ¿cierto? También pues vemos que acá miramos pues como el plano, las secuencias y sus variables, modos de adquisición, saturación de grasa, perdón, tiempo eco, vemos tiempo repetición también. Acá vemos también que manejamos la fase spin-eco, por ejemplo, acá en todo eso. Entonces aquí están pues como toda la dirección de fase, tipo de secuencia, cuando tiene gadolinio y todo esto. Esas son las imágenes, pues yo les quería presentar como para que las analicen. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Carlos Andrés Quintero, del grupo 42, y voy a exponer sobre protocolos de resonancia magnética de pelvis para próstata. Indicaciones clínicas. Esta es una de las mejores técnicas de imagen para el diagnóstico de cáncer de próstata, ya que permite obtener diferentes parámetros como los morfológicos, funcionales y moleculares. Los especialistas también lo pueden utilizar para diagnosticar una infección, hiperplasia prostática benigna o anormalidades congénitas. Las desventajas: no se puede realizar a pacientes con marcapasos, implantes o clics cerebrales, y también hay restricción a pacientes gravemente heridos y pacientes recién operados. Las contraindicaciones: este examen está contraindicado para pacientes con implantes como marcapasos, bioestimulador de bomba de insulina, neuroestimulador, implantes cocleares, audífonos, clics de aneurisma intercraneal, grapas quirúrgicas y pacientes con balas o metralla. La preparación del paciente: se debe llenar un consentimiento informado, una prueba de buna y creatinina, de preferencia no comer nada de 4 a 6 horas antes del examen. Se debe retirar todas las joyas o elementos metálicos, incluyendo la prótesis, y se coloca una vía intravenosa para administrar el medio de contraste, en este caso el gadolínio. La seguridad del paciente y equipo: el poderoso campo magnético del sistema de resonancia magnético puede dañar un audífono externo o hacer que un marcapasos cardíaco, un estimulador eléctrico o un neuroestimulador funcione mal o cause daño. También existe la posibilidad de que si usted tiene algún tipo de implante o algún objeto metálico pueda cambiar de posición y pueda causar una lesión. La posición y orientación del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza hacia la parte del imán. Apretar la bobina con las correas para evitar artefactos y poner una almohada debajo de la cabeza y debajo de las piernas para una mayor comodidad. Bobina o antena correspondiente. Las antenas que se utilizan en resonancia de pelvis para próstata varían dependiendo de la marca. La antena ha de colocarse justo encima de la pelvis del paciente. La línea de centraje estará situada en la sínfisis del pubis.
Planos de visualización. La planeación de los ejes axial, coronal, sagital y de alta resolución se deben realizar con un FOV pequeño que cubra en su totalidad la próstata y estructuras vecinas. En el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección craneocaudal desde L3, L4 hasta sínfisis púbicas con un FOV que cubra un total de la pelvis. Plano sagital. Se planea a partir del eje coronal y axial. Desde el último plano se grafica paralelo a la línea del fibracartílago interpúbico y el canal anal y debe cubrir desde el acetábulo derecho hasta el acetábulo izquierdo. El plano coronal. Se planea a partir del eje axial y sagital. Desde el último plano se grafica perpendicular a la uretra prostática, que incluye en su totalidad la próstata y las vesículas seminales. En el plano oblicuo se planea a partir del eje coronal y sagital desde el último plano. Se grafica paralelo a la uretra prostática, que incluye en su totalidad la próstata y las vesículas seminales. La técnica del examen sería un tiempo de eco de 95, un tiempo de repetición de 4000, un grosor de corte de 3 milímetros y un FOV de 200. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Galvez. Voy a hacer la exposición sobre el protocolo de resonancia magnética del cuello del pie. Las indicaciones para este examen son traumatismos, lesiones ligamentarias o esguince, lesiones tendinosas, tumores, tenosinovitis, lesiones óseas o cartilaginosas, osteomielitis, gangrenas, trastornos sinoviales, trastornos del tendón de Aquiles, trastornos de tendones peroneos, displasia, etc. Ahora vamos a hablar sobre la seguridad de todo el personal, paciente y equipos, y lo más importante es no ingresar con objetos metálicos a la sala, ya que este puede ocasionar accidentes graves. Los parámetros de medición: encontramos el campo de visión de 180 milímetros a 180 milímetros, la relajación señal ruido de 0.85 a 1.20, el espesor de corte de 4 milímetros, la distancia entre cortes de 0.4 milímetros. La bobina que vamos a utilizar es Head Array, Head multipropósito flexible. La preparación para el paciente, inicialmente y más importante, inicialmente es no ingresar con objetos metálicos a la sala, y en caso de usar medio de contraste se le solicitará al paciente ayuno entre 4 a 6 horas y análisis de creatinina y urea, firmar el consentimiento informado y traer estudios anteriores o estudios previos para una comparación o un mejor diagnóstico. La posición del paciente va a ser de cúbito supino, centrado a nivel de maleolos. Vamos a tratar de ubicar la posición del pie en un ángulo de 90 grados con la pierna, buscando un apoyo plano sobre la región plantar. Ahora vamos a hablar sobre los planos de potenciación. Planos y potenciación. La planificación en general va a ser el nivel de corte. En los ejes axial, coronal y sagital se debe planear un campo de visión lo suficientemente grande para cubrir todo el cuello del pie. Ahora específicamente en el plano sagital, T2, T1 steer o T2 fat sat, sobre este plano coronal perpendicular a la articulación tibio-estragalina, tomando el total de la articulación desde el maleolo izquierdo a el derecho. Sobre el plano axial, el eje anteroposterior del estrágalo. Y sobre el plano sagital es donde vamos a programar el campo de visión y la codificación de la fase. Ahora vamos a hablar sobre el plano coronal. T2, T1. Vamos a empezar diciendo que sobre el plano sagital perpendicular a la articulación
Buenas tardes, mi nombre es Anaí Barango. En el día de hoy les voy a hablar de los protocolos de resonancia de abdomen. Este estudio está indicado para pacientes con sospecha de cirrosis hepática, hemangioma, carcinoma de hepatocelular, quiste hepático, infiltración de grasa, la preparación del paciente, verificar que el paciente esté mínimo 6 horas de ayuno, consentimiento informado para ingreso al resonador, consentimiento para la administración de medio contraste, de gadolinio, verificación de tasa glomerular mayor a 30, retirar todo lo metálico del paciente, la posición que debe adquirir el paciente es de cúbito supino. El nivel de corte, la planeación en los ejes axial y coronal debe hacerse con un FOB que cubra la cavidad abdominal. Se debe realizar secuencias dinámicas tras la inyección de medio de contraste. Es recomendable realizar una fase precontraste y luego de 3 a 5 fases con contraste. Fase arterial, portal y fase tardía, portal y tardía. En el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección craneocaudal, desde las bases pulmonares hasta las crestas ilíacas. Se utiliza expiración sostenida. En el plano coronal se planea a partir del eje axial y sagital, desde la pared abdominal hasta la pared posterior del abdomen. Se utiliza expiración sostenida. Muchas gracias.